Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos Articuno Shiny legado a nivel 50 en manos de un rango leyenda. Muchísimas gracias Yasmani por traernos este videazo. Empieza con Ho, empieza con Dialga, no empieza muy bien. Terremoto es súper eficaz y lo puede one-shotear a Dialga. Lanzar el pájaro osado para quitarle el escudo, después lanzar el terremoto y así le quite el doble escudo. Quizás quiera ganar la prioridad, pero todo eso se va a ver. Y después tenemos como switch Articuno, esa parte me gusta mejor. 174 en el ataque, 211 en la defensa, que está muy bien, y 186 en el HP, la estamina, nada mal. 3450 de PC, debilidades al fuego por 2 al rock al ser un Pokémon de tipo volador hielo, debilidad al acero y al eléctrico y resistente al bicho planta y por 2 al tierra. Es decir que si aparece un Groudon pues GG's, o si aparece también lo que puede ser un Garchomp tenemos una clara ventaja, un Londres Totem, un Londres normal, sería muy recomendable poder verlo aquí. Le quita el último escudo que ha necesitado, casi se guarda un cabeza de hierro con preferible que drene la energía, así esté nerfeado la defensa y solamente le cueste un solo cabeza de hierro y pueda ganar el combate. Pero le cambian a Giratina automáticamente y lo que el rival no sabe es de que tiene Articuno detrás. Lo único malo es que al lanzar el viento hielo no es que tenga 200 en el ataque, solo se queda con 174, así que en el ataque como que vamos a estar por ahí sufriendo un poquito. Pero lo que me gusta es que puede aguantar el vuelo sombra, el viento asiago, puede aguantar muchos ataques, puede estar resistiendo muy bien como si fuera un propio escudo. Pero lo único malo es esto: el viento hielo no le baja como debería bajarle. Quizás con estos dos básicos hasta ahí es donde debería bajarle normalmente un viento hielo, pero es que el CP tampoco ayuda para que pueda darle un poco de más. Bola sombra casi termina con él, lo ha dejado con un pixel de básico y el rival puede pensar de que tiene un viento hielo. Esa parte está muy bien, jugar con eso le hace súper eficaz, pero como ya había cambiado de Pokémon vuelve a tener las mismas estadísticas, ya no está nerfeado de la defensa. El rival lo único que necesita es poder llegar a 2 abocajarros para que pueda lanzar primero el ataque. Con lo que no contaba, se me lengua la traba, es que puede lanzar primero un cabeza de hierro que le haga súper eficaz, y antes de eso ya tenía la seguridad de que iba a llegar primero Yasmani. Le da muy bien con el primer combate. Tenemos los otros ataques que son bajo gélido, rayo hielo, ventisca y poder pasado. Poder pasado sí que puede funcionar, pero mejor darle con el vendaval y el viento hielo, ya que con el viento hielo tienes la probabilidad, mejor dicho, tienes la probabilidad segura de que puedas nerfearlo en el ataque al rival. Estaría muy bueno, y el vendaval con ese ataque legado es increíble. Encima Shiny le da ese toquecito especial, el color celeste, que está muy bien. Ahora si lo vas a sacar de incursión para la 2500 sería el 10, 13, 15 al nivel 29.5, que Articuno ha sido de los primeros del meta, que la gente lo utilizaba al costado de Giratina en las temporadas pasadas. Y si tú eres de la vieja escuela, eres de la old school, sabes a lo que me estoy refiriendo si es que te has hecho antiguamente con un Articuno cuando hemos tenido las temporadas de las 2500, porque sí o sí era algo primordial junto con Giratina. Taladradora ha utilizado el primer escudo en el primer ataque, en el segundo y no lo utiliza, lo ha dejado hasta la mitad de la vida, está muy bien, ya hizo su trabajo. Escadril puede tranquilito sacar a su propio Poké, puede salir con Articuno, cambia con Dialga y dirá, pero ¿por qué Josedu cambió a Dialga? Si Dialga podía enfrentarse muy bien con Dialga, era un mirror match muy interesante, y después quedarse Articuno con Giratina no iba a ser mejor. Sabemos lo que ha pasado en el combate anterior. Para mí, que lo ha pensado así, ha dicho mejor hay que quedarme Dialga con Giratina porque sí que puede resistir a bola sombra. Ya básicos le haces mucho más daño de lo que te está haciendo Articuno por tener 174 en el ataque. Dialga sí que funciona muy bien, el cabeza de hierro igual lo complementa bastante bien, y lo bueno es que lo está dejando en un rango de farmeo considerable. Al tener ese rango de farmeo, lo único que necesita es quitarle el escudo. No le ha salido la jugada como esperaba, o quizás el rival está doble farmeando el cabeza de hierro, cosa que no creo que le vaya a alcanzar para que vaya a llegar otro más. Eso le da la ventaja que Dialga pueda salir tranquilito, tener mucha más vida, y así Giratina no tenga una clara ventaja. Si le lanza el cabeza de hierro está muy bien para quitarle el último escudo, porque el rival quizás se haya ido, o quizás le falta un par de básicos para llegar al doble cabeza de hierro, porque se había demorado un montón con Articuno el lanzar un ataque, y capaz lo deja pasar al rival, si se lo guarda para el Dialga, así regresa Dialga, pero no ha tenido la oportunidad porque básicos con los Dragolientos termina ganando el segundo combate. En el tercero tenemos a Yveltal, algo muy malo porque tiene el onda certera, pero bueno a la vez porque a básicos le está haciendo mucho daño. Le sacan a Zacian, le cuelan 2 básicos antes de que pueda colar también un básico, ya tiene 3, ya tiene 4 básicos, se está yendo por el doble a bocajarro, creo que le ha contado 5, le falta uno más para que pueda llegar, o 2 creo para llegar al doble a bocajarro. Le puede quitar los 2 escudos, pero la ventaja es que el topito puede tener el taladrador y estando nerfeado le hace muchísimo daño a Zacian, así que para el rival es su primer escudo. Se va a arriesgar con el doble escudo, estaría muy bien, y quizás si vuelve a tener la prioridad de sacar a Yveltal, Articuno puede entrar tranquilito, y Articuno al tener el viento hielo y como es un Pokémon tipo volador, Yveltal le puede hacer daño a básicos
y también con el viento de hielo súper eficaz. Quisiera ver cuánto daño le puede hacer, está muy bien si quiere guardar el escudo. Va a sacar seguro a Zacian para lanzar el cabeza de hierro, y como está nerfeado y ahora está triplemente nerfeado con el bocajarro, ese cabeza de hierro lo one-shotea, le reinicia el Windows, lo regresa a la Pokéball. Se ha guardado el cabeza de hierro, eso está muy bien, cosa que no lo va a poder one-shotear ahora. En el caso de que regrese Zacian y que se ha ido con un par de básicos, esa parte sí va a estar mala, pero Articuno tiene que hacer muy bien su trabajo aquí. Le ha quitado la mitad de la vida, está muy bien. Va a necesitar doble pulso umbrío, o si no, un onda certera y un pulso umbrío, cosa que sería mejor poder darle el doble pulso umbrío, ya que te cuesta menos y aparte de básicos puedes hacer un gran trabajo. Llega con el doble pulso umbrío, lo que no contaba es que le pueda lanzar el viento hielo. Esa parte está muy bien porque ahora sí lo resiste. Mira cuánta de diferencia hay. ¿Cuánto de diferencia hay que le puede lanzar otro? Ya tiene el vendaval, y si saca a Zacian, pues va a ser daño neutral. Y Zacian, si tiene más de la mitad de la vida, por más de que tenga bonus stab, la única parte mal es eso, que le dije, en el ataque tenemos 174. Si hubiese tenido 200, créeme que este vendaval one-shotaba a Zacian. Tiene que cambiar automáticamente, ya tiene 3 a bocajarro, le gana el CMP, creo que ya lo tenía preparado para que le lance la bocajarro, pero perfecto, ya le puede lanzar su ataque, súper eficaz. Y el último poke, papá, el último poke era Togekiss. Esto es muy malo. Si es que le lanza llamas, sí que puede estar muy bien. Si lo tiene con poder pasado y se llega a bustear, se termina el combate. Ya no tiene nada más que hacer, porque le hace súper eficaz, pero a básicos con los dragolientos no es muy efectivo, no le va a poder hacer casi nada. Llega al ataque y esto se complica más, a menos de que pueda ganarle por animación. Si hubiese tenido un poquitito, un pelín menos de más, solamente era un básico para que le pueda ganar, ya que es un Pokémon de tipo volador, y por animación termina ganando el combate porque entró primero su encanto antes de que pueda entrar el canto helado. Termina perdiendo el tercer combate, no está nada mal, lo ha hecho muy bien. Le cambian rápidamente a Mewtwo. Quiere llegar creo que un cabeza de hierro antes de que pueda cambiar de Poké, o al menos de que vaya a lanzar un cometa Draco. Decide asegurarse Mewtwo para que utilice el primer escudo. Está muy bien, ya lo ha lanzado, era el onda mental, y también se asegura lanzando el cabeza de hierro, y el rival puede pensar de que es un cometa Draco. Si utiliza el escudo, perfecto, se ha quedado en el mismo rango donde lo ha necesitado, y cambia demasiado rápido a Groudon. Ha estado cambiando de Poké, creo que de Closer está muy bien, está más que claro. Onda mental con 5 psicocortes, ya tienes un ataque legado de Mewtwo, tienes el doble, lo has lanzado muy rápido. Espero que solamente haya sido a la animación que ha lanzado un par de básicos y no sea otra cosa, porque lo ha bajado muy rápido a Groudon. Se ha bajado casi un Dialga en solamente 15 psicocortes, creo que ha llegado. Listo, ya lo tiene con Dialga, y quizás vaya a guardarse Articuno después. Tiene a Melmetal, tiene que lanzar primero el cometa Draco, pero sin antes que le lance un fuerza bruta, porque si le lanza fuerza bruta lo va a resistir Dialga, es súper eficaz, está muy bien, pero como es un Pokémon de tipo acero va a estar resistiendo, ya que no es muy efectivo. Pero al tener el cometa Draco una vez nerfeado en la defensa y en el ataque, estaría muy bueno dejándolo en un rango considerable, por más que esté nerfeado su ataque. Y llega después al cabeza de hierro, no creo que lo vaya a dejar pasar. Creo que lo primero que va a hacer es dejarlo morir a Melmetal y después entrar con su siguiente Poké, y todo va a depender del último. Lo tiene a Garchomp, y la parte buena es que lo tiene con cola de dragón. Eso tiene que ser 5 básicos para que sea bucle de arena. Si esto es bucle de arena está muy bien. Si le lanza un enfado estaría muy mal, y la cuenta está para denunciarla. Disculpe, me emocioné. Ya bueno, viento de hielo está perfecto. Esto es súper eficaz. Utiliza el último escudo, no quiere arriesgarse. Esto está casi que le gana el CMP. Dime que no lo ha lanzado, por favor, que te lance bucle de arena, pero que te hayas guardado el ataque cargado. No, ya había lanzado el ataque cargado. Bueno, no importa, Garchomp se despide, regresa a la Pokébola, y todo depende del último Pokémon. Con ese rango de vida considerable, siento que le puede ganar a Mewtwo. Y Mewtwo, si es que tiene un onda mental, pues está en un rango de un básico. Si no tenía escudo, igual con Dialga, con los básicos le podía haber ganado, pero Articuno se da la cereza del pastel y termina dándole ese toquecito de Chantilly que necesitaba esta batalla, y termina ganando. Dialga versus Arude. Este es el combate que al final el rival vio que era un Dialga, se termina rindiendo, le salió un muy buen set a Yasmani, pero le dije, por favor Yasmani, envíame un combate más, porque si no esto va a ser demasiado corto y hay que verlo. Articuno en todas las facetas, ganes o pierdas, envíame el último combate por favor. Y hizo eso, hizo un combate más, y ahora sí nos envía el último combate, que este sería el sexto combate, donde podemos ver si es que Articuno está muy bueno, si es que Articuno hasta el momento vale la pena o no. Si eres nueva en el canal, ya sabes, te invito a suscribirte, está en el botón de aquí debajo, es gratis, le das clic al botón de suscribirte y al costado aparecen 2 corchetes, le das clic a esos corchetes y así YouTube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo video. Ya sabes que el día de mañana te tengo un videazo, y toda la semana que está viniendo vamos a tener videazos seguiditos, en el cual vamos a tener a los nuevos Pokés, sus nuevos ataques, también el camino a rango leyenda, porque lo hemos tenido en la temporada
temporada pasada. Así que si quieres verme llegar al rango de leyenda, vamos a tener increíbles directos, vamos a utilizar equipos recomendados, equipos muy top del meta y equipos off meta. Todo eso vamos a tener en el canal, así que te invito a suscribirte, ya sabes, activar la campana de notificaciones y fíjate que tenga esos dos corchetes arriba y estaría muy bueno que puedas estar dentro de esta gran familia. Pues aún nos falta todavía terminar con este combate con Articuno y así nos quedamos muy bien. Y tiene que demostrar Articuno lo bueno que es ese Shiny. A mí me ha gustado hasta el momento, ha sacado unos muy buenos cambios, unos muy buenos leads. La única parte mal es que Lugia, al haber hecho el cambio, le dio la ventaja al rival de que pueda tener esa drenada de energía de Dialga, así que está obligado a que saque Articuno. Si no hubiese sacado a Dialga, hubiese lanzado el ataque y así le quitaba el último escudo, y que al tener el último escudo tranquilito hubiese entrado Articuno a ganarle a Londoros porque no se hubiese gastado su ataque, le hubiese ganado el combate. Todo ha dependido de ese cambio que hizo el rival, la Lugia, para que gane el combate, a menos de que pueda hacer el cambio. Mira, se quedó pegado. Eso a veces pasa. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, de que lanzas un ataque y dices, el rival justo cambia y menos mal no se lanzó el ataque. Menos mal no se lanza el ataque y eso a veces te da la ventaja de ganar el combate. Like si te ha pasado. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.